Bueno, vamos a empezar entonces ya a trabajar la evolución histórica de esos diversos aspectos de los diversos niveles lingüísticos y vamos a empezar por la historia de la pronunciación y en concreto por un rasgo que resulta muy identificador del español de América como es hoy, que es el seseo. Vamos a empezar hablando del seseo. Y primero voy a dar unos datos generales, quizá para la gente de español o de lingüística en general no son tan, en fin, son muy básicos, son muy conocidos, pero pensando en los colegas historiadores quizá les puede servir para saber de qué estamos hablando. Evidentemente, cuando hablamos de seseo, estamos hablando de la pronunciación semejante de dos fonemas, o si quieren, de la existencia de un fonema frente a algunas variedades donde existen dos. Si me apuran, por decirlo para andar por casa, ¿verdad? Algo que horrorizaría a mi directora de tesis, el seseo es la pronunciación semejante del S y la Z, ¿sí? Frente a mi variedad, donde yo distingo casa, caza en la pronunciación, todos ustedes dicen casa, casa independientemente de lugar para vivir o matanza de animales, ¿verdad? Por tanto, fíjense que lo que tenemos en el español es una división dialectal de todo el español en dos grandes grupos de dialectos. Por un lado, un grupo con distinción de sibilantes, existencia de dos fonemas, es decir, lo que yo hago, y otro gran grupo de dialectos que presentan indistinción de sibilantes, es decir, lo que presentan es frente a dos un único fonema, una única realización. Esa única realización, ese único fonema puede ser seseante, ¿verdad? O podemos tener variedades seseantes, donde solo existe uno que es pronunciado como S, lo que vamos a llamar apico alveolar, casa, casa, pero también tenemos el ceceo, ¿verdad? Que es pronunciado como interdental y esos hablantes van a decir caza, lugar donde se vive, caza, matanza de animales, ¿sí? Fíjense que tradicionalmente la gente tiende a pensar que el ceceo es lo contrario del seseo, y eso no es correcto. El seseo y el ceceo en realidad es lo mismo, es tener únicamente un fonema, ¿sí? Lo que es contrario al seseo y al ceceo, que es lo mismo, es distinguir dos fonemas, lo que yo hago, ¿sí? De manera que entre ustedes seseantes y alguien que sea, qué sé yo, de la provincia de Sevilla, ceceante, no es que tengan sistemas diferentes, tienen el mismo. Otra cosa es que la realización concreta difiera, pero tienen el mismo sistema con un único fonema que se opone al sistema que yo tengo con dos fonemas diferentes. Por tanto, repito, históricamente sesteo y ceceo son lo mismo, por más que tradicionalmente se piense que son fenómenos contrarios, nada que ver. En cuanto a los orígenes, lo pone ahí, ¿verdad? Tanto el seseo como la distinción eh, son el resultado de una simplificación de una situación medieval previa y mucho más compleja. Una situación en la que hay cuatro fonemas. Quiero decir esto y también es un tópico, seguro, repito, que los filólogos lo saben de sobra, pero pensando en los colegas que no son filólogos, a veces se piensa que de mi pronunciación surge la de ustedes o quizá que de la de ustedes surge la mía. Bueno, en realidad no, ni mi pronunciación deriva de la de ustedes ni la de ustedes deriva de la mía. Ambas, las dos, derivan de una situación previa, medieval, mucho más compleja, que cuenta con cuatro elementos. Fíjense que ahora yo tengo dos, ustedes tienen uno. Yo he simplificado al 50%, ustedes han simplificado, lo han dejado en el 25%, ¿verdad? Y por tanto lo que tenemos que conocer es cuál es la situación previa de la que van a derivar estos dos sistemas. ¿Sí? Estos dos sistemas son hermanos que derivan de un sistema previo. Y eso es lo que vamos a estudiar. Otro mito, la distribución actual, ¿verdad?, de estos fenómenos. Por supuesto, sabemos de sobra que el seseo no es exclusivamente americano. Es cierto que se da en toda América, es uno de esos escasos fenómenos panamericanos que se dan en toda América. Prácticamente tenemos dos en lo fónico, este es uno de ellos y probablemente el más importante de los dos, pero fíjense que también se da en otros lugares, ¿sí? Me van a decir, claro, claro, en el caso de la península se da en Andalucía, se da en Canarias. Bueno, eso también hay que matizarlo. Se da en parte de Andalucía, se da en todas las Canarias, pero también se encuentra en otras muchas zonas de la península ibérica. Se encuentra en zonas de Extremadura, en zonas de Alicante, en zonas de Galicia, en zonas de Cataluña,
hasta hace poco tiempo en zonas del País Vasco, en zonas de mi tierra. Por tanto, fíjense que es un fenómeno mucho más extendido de lo que podemos pensar. Y esto me parece muy, muy importante, ¿sí? Porque nos va, digamos que nos da pistas sobre su historia, que es precisamente de lo que vamos a hablar hoy. Por otro lado, otro mito. El ceceo solo existe en algunas zonas de Andalucía, ¿verdad? Provincia de Sevilla, Huelva, la provincia de Cádiz. Bueno, no. Sabemos que también existe ceceo en algunas zonas de América. Es cierto que es mucho más escaso, es cierto que está en vías de desaparición y es cierto que tiene una distribución sociolingüística muy concreta, de la que vamos a hablar luego. Pero también es cierto que todavía a día de hoy se encuentra ceceo en algunas zonas de América, zonas de Honduras, zonas de El Salvador, ¿sí? Zonas de Nicaragua, creo que he leído también. Y por lo menos en la bibliografía de hace unos años también se citaba la presencia de ceceo en zonas del interior de Colombia, del interior de Venezuela o, por ejemplo, del interior de la Argentina, ¿sí? En el caso de la Argentina es un rasgo muy identificador de las, hubiera hasta hace poco, de las clases bajas de la zona pampeana, de la zona de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Cuando se quería imitar a los peones de estancia, a estas personas de clase baja que vivían en un ámbito rural, uno de los rasgos que se utilizaba era el ceceo, lo que nos está hablando de cómo evidentemente este rasgo estaba presente, si no hoy, al menos hasta hace poco. Por tanto, fíjense que la situación que nosotros solemos tener en mente de el ceseo, la distinción y el ceceo, en realidad es más compleja, es mucho más compleja que la que tenemos en mente, quiero decir, ¿sí? Por un lado, porque esa idea de que ceseo es lo contrario de ceceo no nos sirve, ¿sí? Ceseo y ceceo son lo mismo. Por otro lado, porque para conocer los orígenes de estos dos fenómenos que sirven para romper el español actual en dos posibilidades, ¿sí? Tenemos que irnos hasta la situación previa medieval y por otro lado porque la distribución actual, como les digo, es un poquito más compleja de lo que tradicionalmente pensamos, ¿sí? Es cierto que este mito de su distribución funciona bastante bien, pero también es cierto que hay que matizarlo. Partamos de ahí. Vamos a hablar entonces, vamos a comenzar hablando de los orígenes, cómo se produce el nacimiento del ceseo y del ceceo, ¿verdad? De esta modificación. Y para eso tenemos que retrotraernos hasta la situación clásica, perdón, latina y luego la situación medieval, ¿sí? Es decir, necesitamos conocer cuál es el sistema de sibilantes que existe en latín clásico y en el castellano medieval para poder entender cómo se producen los resultados actuales. Como saben, en el caso del latín clásico teníamos un único fonema, ¿sí? Un único fonema S, ¿sí? No sabemos muy bien la realización fonética, en todo caso dental fricativo, que contaba además con una posible realización geminada, ¿sí? Es decir, con la pronunciación de dos S seguidas, ¿sí? Cosas como amahuisem, que tenían dos veces este fonema de forma continuada, ¿sí? Se realizaba dos veces. Lo que vemos en el paso del latín clásico a las lenguas romances es un enriquecimiento de estos fonemas de tipo sibilante, un sibilante porque tienen relación con los silbidos, ¿no? En cierto modo. Lo que vamos a ver es un enriquecimiento muy importante que se produce en toda la Romanía occidental, no es algo propio del castellano, ocurre igual en portugués, en gallego, en catalán, en francés, ¿sí? En todas estas lenguas, y que lo que va a hacer es que de un fonema aparezcan, como les digo, cuatro, vamos a hablar de seis, que son los que aparecen a continuación, ¿sí? Este proceso, o mejor, la aparición de estos fonemas se produce por una serie de cambios que se dan en el paso del latín a las lenguas románicas, que son los procesos de palatalización. Quizá ahí, en vez de fonemas palatales, debería aparecer el término palatalización, ¿sí? Porque no todos estos fonemas son palatales, aunque todos se producen por este proceso. ¿Qué es esta palatalización? Simplemente, desde el punto de vista técnico, es la aparición de fonemas que se pronuncian en el paladar de la boca, que era una zona donde no existían
fonemas en el latín clásico. Y fíjense qué interesante, porque eso va a ser una diferencia radical, fundamental, entre el latín y las lenguas románicas. El latín no tiene fonemas palatales, las lenguas románicas, vamos a decir todas, hay una excepción, ¿verdad? Pero vamos a decir todas, tienen fonemas palatales. Por tanto, fíjense, es un cambio radical que ocurre entre el latín y las lenguas románicas. Y luego, como les digo, también es importante porque es un proceso panrománico que afecta, repito, prácticamente a todas las lenguas románicas, ¿vale? Por tanto, es un proceso importante porque no es que sea algo que solo hace el español, sino que vemos que es un proceso, una tendencia propia de este latín que se está convirtiendo en diversas lenguas románicas. Cuando digo que es un proceso panrománico y que todas las lenguas, excepto una, el sardo, crean fonemas palatales, no quiero decir que van a crear ni los mismos ni a partir de los mismos orígenes, pero ciertamente el resultado va a ser que ese latín que se convierte en lenguas románicas pasa de no tener fonemas palatales a tener algunos. En algunas lenguas más, en otras lenguas menos, que son el resultado de un proceso, de otro proceso, pero en todo caso van a aparecer. Llegados a este punto, esos son unos cambios muy complejos, ¿verdad? Precisamente lo que estoy yo explicando ahora en la asignatura de mis alumnos de fonología histórica en la Complutense. Vamos a llegar a la situación del castellano medieval, que es la que me interesa, en la que, como les digo, lo que se ve es un enriquecimiento. Hemos salido del latín clásico, de nuevo voy al punto A, de un único fonema S, ¿sí?, que se pronuncia acercando la lengua a los dientes y a ese escaloncito de hueso que está detrás, a los alveolos, ¿sí? Probablemente había diferentes pronunciaciones, ¿verdad?, desde el punto de vista dialectal, no voy a entrar en eso. Lo que me interesa es que de un único fonema, estos procesos de cambio, en el caso del castellano, y repito, en muchas otras lenguas, también en el portugués, en el gallego, en el catalán y en el francés, por lo menos, todas las lenguas de la Romania occidental, lo que nos encontramos es una situación con tres parejas. Lo que encontramos en la Edad Media es que existen tres parejas, ¿sí?, de fonemas sibilantes, ¿sí? Los primeros se conocen como predorsodentales africadas, lo que quiere decir es que la parte delantera, del dorso de la lengua, predorso, se apoya en los dientes, de ahí predorso dental, fíjense que es la descripción, y africada quiere decir que el aire al principio no puede salir y luego sí sale, luego puede salir y eso es lo que pronuncia el sonido, ¿sí? Fíjense que se llama sorda y sonora, una no vibra en las cuerdas vocales, la otra sí vibra en las cuerdas vocales. Voy a pronunciar las dos para que lo escuchen, ¿no? Por ejemplo, una predorsodental africada sorda sería, en el castellano del siglo XIII, por ejemplo, la forma de pronunciar la palabra corazón, que en el siglo XIII se decía corazón. Esa T, ¿sí?, es eso que se representa, lo tienen en pantalla, como una TS, ¿sí? Para los mexicanos es la TZ, ¿verdad?, que aparece en fin, siempre se me ocurre el mismo ejemplo, que no es demasiado afortunado, ¿verdad?, pero por ejemplo la que aparece en Ayotzinapa o la que aparece en ese pueblecito de Michoacán, ¿no?, Chinchunchan, ¿sí? Ese es ese elemento T. Ese es el elemento sordo, existía en castellano medieval, repito, corazón, marzo, marzo, ¿sí?, lanza, ¿sí?, de donde va a salir lanza, marzo, corazón. También existía su contrapar sonora, es decir, se pronunciaba colocando los dientes y la lengua de la misma forma, pero haciendo que vibrasen las cuerdas vocales, ¿sí? Y de manera que en el siglo XIII el verbo hacer se decía fazer, ¿sí? O, por ejemplo, la palabra pozo se decía pollo, ¿sí? Por tanto, fíjense que existía una oposición entre tse y ze, ¿sí? Tse, ze. Bien. Primera pareja. Segunda pareja, más sencilla digo, por cierto, esta tse y esta ze existen a día de hoy en el italiano, ¿sí? La de pizza es la primera y la sonora puede aparecer en algunas palabras, ¿no? Estoy pensando en una ópera de Monteverdi, L'Incoronazione, di Popea, si no me equivoco, tiene la sonora. En todo caso, están ahí.
Además de estas dos, el castellano tenía otras dos, que eran el castellano del siglo XIII, las apicoalveolares, fricativa, sorda y sonora. Fíjense de nuevo la descripción. Apicoalveolar quiere decir que el pico de la lengua se apoya en los alveolos, en ese escaloncito de hueso. Fricativo quiere decir que el aire va saliendo constantemente, ¿sí? Por un lado, sin vibración de las cuerdas vocales, por otro lado, con vibración de las cuerdas vocales, ¿sí? Era la S de los españoles, y a mí en este caso no me considero en español porque yo no pronuncio esa, ¿verdad? Pero es esa S con la que ustedes imitan a los, o que tanto les llama la atención de los hablantes del norte de la península, de la gente de Madrid para arriba, ¿sí? En el caso, no sé si está por ahí Lirian, en el caso de Colombia, por ejemplo, es la típica S montañera, ¿verdad?, de la zona de Antioquia. Sería, por un lado, la sorda, S, ¿sí? Repito, no me escuchen la mía porque a mí no me sale bien. Frente a la sonora, S, ¿sí? Que también servía para crear diferencias de significado, perdón, ¿sí? De manera que en la Edad Media tenías la palabra oso, animal mamífero, ¿verdad?, que come miel, frente a oso, ¿sí? Ese oso, que significaba, era la primera persona del presente de indicativo del verbo osar, del verbo atreverse, ¿sí? Por tanto, fíjense que también servían para crear diferencias de significado. Oso era el animal, oso era atreverse. Y por último, teníamos otra pareja, prepalatal, fricativa, sorda, sonora, ¿sí? Estas son bastante más fáciles de ver, ¿sí? Prepalatal fricativa quiere decir que se pronuncian en la parte de delante del paladar, ¿sí? Fricativa, el aire va saliendo constantemente. Sorda, sonora, no vibran o sí vibran las cuerdas vocales, ¿sí? Eran la she y la ye. La she y la ye, ¿sí? En el caso del castellano medieval, el pasado del verbo decir se decía dicho, ¿sí? El dicho. Una palabra como hijo, ¿verdad? Lo que hoy decimos hijo se decía fillo, ¿sí? Por tanto teníamos dicho frente a fillo. Por tanto, repito, los 6 sonidos, ¿sí? Voy siguiendo el orden. C frente a Z, C, Z, C, Z y she, ye. C, ye. ¿Sí? Esos son los 6 que teníamos en el castellano medieval, ¿sí? Les voy a poner, ahora voy a abrir, porque esto yo sé que es complejo, antes de abrir un turno de preguntas, voy a pasar a esto. Quiero que vean estos 3 dibujos de arriba. Olvídense ahora de los de abajo, ¿sí? Quédense con los de arriba. Fíjense, el primero que aparece arriba es la realización de la C. Fíjense cómo la parte delantera del dorso de la lengua, predorso dental, se acerca a los dientes, ¿sí? Y primero la lengua choca contra los dientes, el aire no puede salir. Después la lengua se separa un poquito y el aire sale. Eso es lo que hacemos o lo que hacen los mexicanos cada vez que pronuncian la C, que ellos la mantienen viva, ¿sí? Mientras que, evidentemente, en préstamos indígenas, en préstamos de origen náhuatl. Eso es lo que hacían también los castellanos en el siglo XIII. Otra cosa es que luego se haya perdido. Por tanto, la C es la primera. La segunda es la C. Fíjense cómo es apicoalveolar, es decir, es el ápice de la lengua, el que se acerca a los dientes, no llega a tocarlo. Fíjense ahí que en realidad la lengua no llega a tocar los dientes y eso hace que el aire vaya saliendo constantemente, ¿sí? Y la tercera es la she prepalatal, donde la parte de la lengua, ¿sí? La parte esa que está más unida, se acerca no ya a los dientes, sino un poquito más atrás, a la zona del paladar, ¿sí? Y deja que el aire vaya saliendo. Por tanto, tenemos C, C, she. Si vibran las cuerdas vocales, tendríamos las 3 parejas, o sea, los 3 elementos sonoros, ¿sí? Z, Z, ye, ye. ¿Bien hasta acá? A ver. ¿Preguntas, cuestiones sobre esto? ¿Nada? ¿Todo bien hasta acá? ¿Sí? Bien, que esto es denso, ¿eh? Yo ya sé que esto es denso. Ah, ya veo que está Lirian, supongo que tendría
que me da la razón, ¿no? Con la cuestión de los montañeros, de los paisas. Yo tengo un gran amigo paisa que cuando vino aquí a Madrid se reía mucho porque le parecía que toda la gente de Madrid era gente de campo, porque le recordaba en la pronunciación de la S a la pronunciación que se asocia al campo del español paisa. ¿Sí? Bueno, esa es la situación que tenemos, repito, es la situación que con los tres fonemas. Y si se fijan, acá es la situación del siglo XIII, la que podemos suponer que utilizaba Alfonso X el Sabio, pero fíjense que este sistema presenta un problema claro, que es que concentra demasiados elementos, estos tres, en una parte muy pequeña de la boca. Fíjense que los tres elementos se pronuncian muy, muy cerca, ¿sí? Muy, muy cerca. Y eso lo que va a hacer es dar lugar a un sistema incómodo, ¿sí? A un sistema incómodo va a traer problemas. ¿Por qué? Porque como los tres fonemas se pronunciaban tan juntos, resultaban difíciles de percibir para el oyente. Era muy fácil que se produjeran confusiones, Por tanto, siendo un sistema incómodo como es, demasiados fonemas en poco espacio, ¿sí? Lo que se va a producir va a ser una transformación que comienza en la Edad Media, para no entrar en discusión sobre las cronologías, y que va a terminar produciendo, allá por el siglo XVI-XVII, el sistema que tenemos a día de hoy. Fíjense en realidad que este sistema o no satisfactorio, ya les he dicho que no solo era del castellano, se daba en otras lenguas como en el francés, el portugués o el catalán, y también esta transformación, ¿sí? Esta solución del sistema incómodo por medio de una transformación se va a dar no solo en castellano, sino también en estas otras lenguas románicas. Déjenme que ponga aquí esto para que no se me vaya la hora. También en otras lenguas románicas, ¿sí? Por tanto, fíjense, lo que vamos a descubrir va a ser en todas estas lenguas románicas un proceso de simplificación para evitar este problema. Por tanto, repito, el fenómeno en sí no es un fenómeno castellano, español, es un fenómeno románico, de la Romania occidental, ¿sí? De estas lenguas que están en el occidente de Europa, que derivan del latín. Italiano, rumano, el dálmata, que ya saben que luego se muere, va por otro lado, ¿sí? Pero estas que están en el occidente evolucionan así, de esta manera. Lo que van a hacer, por tanto, es evolucionar y solucionar estas incomodidades. En general, todas estas lenguas, francés, portugués, catalán, lo solucionan creando una única transformación. Todo el francés evoluciona o soluciona este problema de la misma forma, todo el portugués lo soluciona de la misma forma, todo el catalán lo soluciona de la misma forma, pero el castellano no. El castellano, en vez de tener una simplificación única, una transformación única que afecta a todas las variedades del idioma, perdón, va a tener una doble transformación. Va a tener una doble transformación. Va a tener, por un lado, una transformación que es la que yo llamo acorde con la normalidad románica, es decir, una transformación coincidente con la del francés, con la del portugués o con la del catalán, ¿sí? Una transformación, por tanto, que es lo esperable, lo que suponíamos que iba a pasar. Pero al mismo tiempo, en algunas variedades también va a tener una transformación particular, una transformación diferente, rara, si quieren, que va a dar lugar a una situación que no era la esperable y que en realidad rompe con esa normalidad románica. ¿Sí? ¿Cuál es la solución esperable? ¿La de la normalidad románica? La de ustedes. ¿Cuál es la transformación particular, rara, que hay que explicar porque no era lo que debería haber sido? La mía. Por tanto, fíjense cómo, por un lado, está a partir de este problema la ruptura del español en dos sistemas fonológicos diferentes desde este punto de vista. Y por otro lado, fíjense cómo hay, y esto lo cito, me resisto a citarlo, pero muy rápidamente, un problema historiográfico, ¿sí? Generalmente cuando se explica esto, si leen ustedes los libros de historia de la lengua, se explica mi evolución,
la que lleva dos fonemas, como lo normal. Y luego se dice, y ahora vamos a ver por qué esta gente rara del sur decidió sesear. Bueno, eso es una visión absolutamente distorsionada, ¿sí? En realidad, la visión que tendríamos que aplicar es la contraria. El español, igual que sus hermanos francés, portugués y catalán, termina seseando. Y ahora expliquemos por qué estos locos del norte, ¿verdad?, deciden no sesear y crear dos fonemas. Por tanto, fíjense que desde mi punto de vista hay un error metodológico en la explicación de estas dos soluciones, ¿sí? Lo que es lo normal se explica como la excepción y lo que es la excepción se explica como la normalidad. Y esto guarda relación precisamente con quienes empezaron a explicar estas cuestiones, que fueron, como saben, Menéndez Pidal y Rafael Lapesa, que pertenecían a mi variedad. De manera que ellos explican lo que ellos hacen como lo normal y luego lo que ellos no hacen, la cuestión del otro, ¿verdad?, como lo extraño. Desde el punto de vista románico no es así. Desde el punto de vista románico tenemos que dar la vuelta a esta explicación. Esto es muy interesante cuando yo se lo explicaba a mis alumnos a los de la Complutense, todavía no hemos llegado acá, pero cuando se lo explicaba a los alumnos de Alcalá, de la Universidad de Alcalá, porque era darles la vuelta de nuevo a una creencia que ellos tenían, ¿no? La creencia de nosotros somos los normales y la gente rara es la que se sea. No, desde el punto de vista románico es absolutamente al revés. Bueno, vamos a estudiar el proceso. Voy a describir el proceso ahora, ¿sí? Y después, de nuevo, abro otro turno de preguntas. Como ven, soy consciente de que este tema es denso y difícil, ¿sí? Voy a explicar el proceso. El proceso es un proceso en varios pasos, ¿sí? Es un proceso en varios pasos. Aquí se lo he apuntado, ¿sí? El primer paso que da el español es simplificar los fonemas sonoros, ¿sí? Recuerden que teníamos tres parejas, tse, ze, se, ze, she, ye, ¿sí? El primer paso va a ser hacer desaparecer esos fonemas sonoros, de manera que hemos solucionado la mitad del problema. El problema es que había muchos fonemas, teníamos 6. Bueno, ahora ya tenemos 3, porque estos 3 fonemas sonoros desaparecen, ¿sí? La desaparición de los fonemas sonoros es relativamente temprana. Para el siglo XIII, sin duda, para el siglo XIV, ya el proceso estaba en marcha. No sé si era un proceso cumplido, porque probablemente había diferencias de tipo social y de tipo geográfico, pero en todo caso es un proceso que ya está en marcha, ¿sí? Y no puede sorprender que sea un proceso tan rápido, porque en realidad, digamos que responde a una de las obsesiones fonológicas del español. Al español no le gustan los fonemas sibilantes sonoros. Cada vez que por cualquier forma de evolución el español ha llegado a un fonema sibilante sonoro, lo ha ensordecido, ¿sí? Y es algo que sigue vivo a día de hoy, por ejemplo, en variedades americanas, por ejemplo, del Río de la Plata, ¿verdad?, donde la primitiva ye, de caballo, se ha transformado en she, de caballo. Se ha vuelto a ensordecer. ¿Por qué? Porque es una especie de obsesión fonológica del español. Recuerden que las lenguas tienen sus obsesiones. Pues esta es una del español. Perder los elementos sonoros, sibilantes sonoros. No le gustan. De manera que esta desaparición de 6 a 3 era lo esperable, refleja esta obsesión fonológica y esto explica también que sea tan temprana. Porque, como les digo, ya para el siglo XIII, XIV, sin duda, ya habían desaparecido. Por tanto, ya hemos solucionado parcialmente el problema. Pero vuelvo a lo anterior, seguimos con el mismo problema de tener 3 elementos, antes eran 6, ahora son 3, pero 3 elementos demasiado cercanos en la boca, ¿sí? Que se pronuncian en torno a la misma parte, fíjense, la parte trasera de los dientes, y esto, repito, era un problema de comunicación porque podía dificultar la comprensión del mensaje, ¿sí? Movías la lengua un poquito y en vez de un fonema te salía el otro. Y esto evidentemente dificultaba la comprensión del mensaje. Bueno, por tanto, uno de los primeros problemas que teníamos era lo que ocurría con los dos primeros fonemas, las dos primeras imágenes, ¿sí? Fíjense, uno era el dorso de la lengua, otro era la punta de la lengua. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona eso. Como les digo, hay dos evoluciones, ¿sí? Solución A, solución B, ¿sí? Solución A. Si el problema es que esos dos fonemas están demasiado cerca y se confunden,
Quizá la solución es directamente asumirlo, ¿verdad? Y confundirlos, ¿sí? Decir, bueno, pues esta oposición que yo intento establecer y que es poco práctica, directamente lo que voy a hacer va a ser perderla. Eso es lo que ocurre, repito, en francés, en catalán, en el caso del portugués y también en el español del sur, ¿sí? En el español de Andalucía o de parte de Andalucía. Se va a producir la fusión de los dos fonemas en una unidad. Si distinguirlos exige demasiado esfuerzo articulatorio y demasiado esfuerzo en cuanto a la comprensión y la decodificación del mensaje, quizá lo más práctico para ahorrar esfuerzo es fundir estos dos fonemas en una única unidad. Y eso es lo que hacen algunas variedades. Estos dos fonemas, C, C, quedan reducidos a un solo fonema. ¿Sí? En algunas variedades, ese único fonema va a tener pronunciación siseante, va a dar el seseo, ¿sí? De caza, matar animales, casa, lugar donde se vive, vamos a pasar a casa, casa. En otros lugares, la solución es la misma, fusión de los dos fonemas en una unidad, pero con una realización que en vez de ser, como les digo, seseante, va a ser ciseante, nos va a dar lugar al ceseo, ¿sí? Fíjense que es lo mismo. Yo tenía el problema de dos fonemas demasiado cercanos que se confundían, los termino unificando en un solo fonema. Pero ese único fonema, algunos hablantes lo pronunciarán de una forma, otros hablantes lo pronunciarán de otra. Seseo versus ceseo. Solución 1. O solución A. La solución B, ¿sí? Va a ser mantener los dos fonemas, ¿no? Esta gente del norte que quiere seguir manteniendo estos dos fonemas como dos elementos diferentes. Pero repito, tenían el mismo problema que los del sur. Estaban muy cerca. Si estando muy cerca se confunden, quizá la forma de hacer que no se confundan es separándolos más, ¿no? Y eso precisamente es lo que van a hacer a estos hablantes del sur, ¿sí? Si la C y la C se parecían mucho, lo que vamos a hacer va a ser separarlos. ¿De qué forma? La C la mantienes donde está y la C la tienes que desplazar para que tenga una diferencia articulatoria mayor, para que se pronuncie más diferente, ¿sí? ¿Qué vas a hacer? Se pronunciaba en los dientes, sigue llevándola hacia adelante y lleva la lengua no a los dientes, sino entre los dientes. Transfórmalo en interdental. Ahí va a dar la forma casa. Bien hasta acá, denme un minuto y ahora retomo esta cuestión. ¿Sí? Ahora retomo esta cuestión. Vuelvo otra vez a las imágenes. Fíjense las imágenes 1 y 2 de la línea de arriba, donde se pronuncian los dos fonemas, demasiado cerca, confusión. Fíjense lo que ha pasado en las imágenes 1 y 2 de la línea de abajo. ¿Sí? Como estaban muy cerca, lo que ha hecho la C ha sido desplazarse, se ha producido lo que se conoce como una transfonologización, ha cambiado la realización fonética y ahora lo que ha aumentado es la distancia. Fíjense que en los dos primeros dibujos la lengua está con posiciones diferentes, pero relativamente cerca. Ahora lo que tenemos es la lengua mucho más separada, ¿sí? En un caso, el ápice, la punta, apunta a los dientes hacia arriba, en el otro caso, el ápice, la punta, se coloca entre los dientes. Eso hace que la distancia articulatoria sea mayor y, por tanto, que la posibilidad de interpretar correctamente el oyente estos fonemas también sea mayor. Si el problema, repito, era que estaban muy juntos, vamos a separarlos. Eso es lo que hace el resultado 2. El resultado 1, digamos que renuncia, el problema es que están muy juntos. ¿Qué vamos a hacer? Tendremos que dejar solo uno, ¿sí? En el caso 2, dicen, bueno, si el problema es que están muy juntos, vamos a separarlos. Y eso es precisamente lo que se hace, ¿sí? Estamos en este punto. Bien hasta acá, preguntas, cuestiones. A ver, que ya veo que sí. Ta. Exactamente, Consuelo, la famosa norma toledana, ¿verdad? Que era la que tenía las tres parejas, eh, representada por Alfonso X, ¿sí? Lo que vamos a ver luego es precisamente cómo lo que estamos viendo es cómo este proceso se va cambiando.
No, Cecilia, cuando yo pongo TS, en realidad estoy representando, fíjate que lo he puesto entre barras, porque estoy representando el fonema C, ¿sí? En el caso de OXO, ahí lo que tenemos son dos fonemas, un fonema velar en posición implosiva, OC, seguido de un fonema dental SO, ¿no? O en el caso de taxi, o en el caso de Alex. Son dos fonemas. En el caso de la T no tenemos dos fonemas, tenemos un único fonema que es el que ustedes utilizan pues en esos préstamos, ¿no? Consuelo, ahí no estoy de acuerdo contigo en la fecha. Vamos, no es que no esté de acuerdo yo, no estaría de acuerdo Frago, ¿sí? Esta idea de que el proceso entra en decadencia a mediados del siglo XVI es la teoría tradicional, es lo que dice Lipesa, es lo que dice Pidal, ¿sí? Ahora lo que decimos es que en realidad este modelo entra en decadencia antes. Y de hecho, tenemos que considerar que entra en decadencia antes para poder entender qué ocurre en América, ¿sí? Porque si entra en decadencia a mediados del siglo XVI no se entiende por qué en América también se cesea. Probablemente, y ahora te voy a dar la razón, probablemente este proceso de cambio que estoy describiendo no ocurre a la vez en todas las clases sociales. Es obvio que probablemente las clases sociales, las clases altas, ¿verdad?, son más conservadoras y van a mantener el uso antiguo durante más tiempo. Pero en todo caso, el proceso tiene que comenzar antes. Luego vamos a ver por qué. Luego vamos a ver por qué. Luego vamos a ver por qué. Ya estaba en decadencia en el 16. Ahí sí, claramente en el 16 está en decadencia, pero repito, Frago va a decir que en realidad la decadencia comienza mucho antes. Él defiende, esto es discutible, pero él defiende ya el ceseo en el siglo XIII, lo que habla de una decadencia tempranísima. Yo no acabo de creerme el ceseo en el siglo XIII, ¿no? Pero que el ceseo se da en la Edad Media, sin duda, sin duda. En el XV, sin duda. Y eso explica por qué el ceseo se convierte en rasgo general en América. Esta idea de esta cronología, yo creo que tenemos que discutirla, pero eso voy a volver más adelante. Voy a volver más adelante. ¿Sí? No sé si hay alguna otra cuestión, algún otro comentario. ¿No? ¿No? Bueno, vuelvo entonces a la presentación, ¿sí? Donde voy, digamos, a revisar todo esto. Fíjense, ahí lo que les he hecho ha sido la evolución de las sibilantes. Enlazo con lo que decía Consuelo, y en el fondo estoy haciendo trampa, Consuelo. Fíjense que no he puesto fechas. He puesto fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4, ¿sí? Quiero decir con esto que todos los autores están de acuerdo con que las fases de evolución son estas, pero no todos los autores están de acuerdo con la cronología, ¿sí? La idea del 16 es la cronología tradicional, repito, la que durante más tiempo se ha estado manteniendo. Ahora Frago dice que no. Y luego yo voy a decir, luego ya voy a mencionar por qué yo creo que el proceso tiene que, igual que Frago, que tiene que comenzar algo antes, ¿sí? Es decir, yo estoy convencido de que para cuando los españoles llegan a América, ya había hablantes que ceseaban, ya había hablantes del sistema moderno. No todos, ¿eh? Pero ya había algunos, ¿sí? Y de hecho hay algunas palabras yucatecas que me demuestran que probablemente no eran todos. Pero en fin, esa es otra historia. Fíjense, vamos por la solución A, la solución de ustedes. Partimos de cuatro fonemas, C, Z, C, Z, ¿sí? Sordos y sonoros. Primer cambio, 4 se reducen a 2, ¿sí? Segundo cambio, lo he pasado muy rápidamente, pero lo digo, la fricada C se transforma en una fricativa C, que se opone a C, C frente a C, ¿sí? Son demasiado cercanas, eso va a hacer que terminen por fundirse en un único fonema. Fíjense, en la fase 1, los fonemas se oponen por punto de articulación, ¿sí? El lugar donde se pronuncian, modo de articulación, cómo se pronuncian, los de arriba son africados, los de abajo son fricativos, y sonoridad versus no sonoridad, sordos sonoros. Fase 2, se ha perdido la idea de la sonoridad, estos dos fonemas se oponen por punto de articulación, el lugar donde se pronuncian, y modo de articulación. Los primeros son africados, o sea, el primero es africado, el segundo es fricativo. Punto 3. Ese africado C se ha transformado en fricativo C. Por tanto, en la fase 3, esos dos fonemas se oponen únicamente por el punto de articulación.
¿sí? En uno la lengua está un poquito más arriba, en el otro la lengua está un poquito más abajo. En realidad al revés. En el primero la S con esa comita, la lengua está un poco más abajo, el segundo la S está un poco más arriba. Es una diferencia demasiado sutil. No se podía mantener, daba lugar a tremendas confusiones. ¿Qué van a hacer algunas variedades? Por ejemplo, de donde deriva la de ustedes. Simplemente simplificarlo a un único fonema, a un fonema C. ¿Sí? Por tanto, fase 1, tres rasgos que oponen sordo sonoro, fricativo africado y punto de articulación, ¿sí? Predorsodental, dentro alveolar. Segundo, dos rasgos que oponen, ¿sí? Fricativo africado, predorsodental, dentro alveolar. Tercero, un rasgo que opone, punto de articulación, predorsodental, dentro alveolar, ¿sí? Pero las dos son fricativas. Cuarto, esa oposición era demasiado costosa para los beneficios que producía. Se pierde, se pierde. En la solución B es exactamente lo mismo, pero cuando llegamos a la fase 3, esta gente del norte, o sea, mis ancestros, ¿verdad? Que quieren así, a fuerza, mantener la oposición de los dos fonemas, lo que van a hacer va a ser, dado que estaban en el mismo problema que los de la solución A, estaban demasiado cerca y se confundían, vamos a separarlos. Vamos a separarlos y que no se confundan, ¿sí? El primer elemento se va a transformar en interdental por un proceso de transfonologización y el segundo se va a mantener. Se va a mantener. Bien, ¿hasta acá? Bueno, déjenme que acabe con, o mejor, vamos, bueno, no, voy a acabar con esto y luego ya les doy otra vez la palabra, ¿sí? Fíjense que por ahora lo que hemos hecho ha sido explicar qué ha pasado con el 1 y el 2 de arriba. Falta ver qué pasa con la 3, con la she. De nuevo, fíjense que el problema de la tercera realización, ¿sí? El tercer dibujito de la línea de arriba, es que estaba muy cerca de la segunda. Si el problema es que están muy cerca y se confunden, ¿cuál va a ser la solución? Que se separen para no confundirse. Eso es lo que va a pasar precisamente con la she, que va a sufrir lo que se llama un proceso de velarización, que va a hacer que de pronunciarse en la parte delantera de la lengua, de la boca, perdón, poco a poco se vaya yendo hacia atrás. Y la she se vaya la lengua yendo hacia atrás hasta que se transforma en g. ¿Sí? De she a g. Cuando dicen she, lo que hacen es acercar la parte delantera de la lengua a la parte de los dientes. Cuando dicen g, lo que hacen es acercar la parte trasera de la lengua a la campanilla. Por tanto, modificar el punto de articulación. Bien, se produce una velarización. Como ven, ahí hay un elemento en medio, no voy a entrar en eso porque no, en fin, no me interesa demasiado ahora. Tiene que ver con cómo pronuncian la J los chilenos. Si tenemos algún chileno o alguien ha escuchado un chileno que pronuncia esa J de estilo alemán, ¿sí? Cuando dicen la ich, eso de mujer, mujer, no mujer, sino mujer. Tiene que ver con cómo se produjo ese proceso, pero bueno, no me interesa demasiado ahora. En todo caso, estos procesos que he descrito nos permiten superar el problema. ¿Por qué? Porque, repito, el problema era que los fonemas estaban demasiado juntos. Cuando se produce este cambio, los fonemas están mucho más distribuidos en la boca, hay una distribución fonemática y, por tanto, las confusiones que se producían ya no se confunden. Fíjense, ahora sí, comparando los dibujos de la línea de arriba con los de la línea de abajo. Fíjense cómo los tres elementos se pronunciaban en la misma posición, la parte de delante de la lengua y los dientes. ¿Sí? Fíjense cómo cuando pasamos a los segundos, el del medio se mantiene igual, es el que no cambia, el otro se ha ido hacia adelante en mi dialecto y se ha creado la C, y el tercero se ha ido hacia detrás y se ha creado la G. Fíjense que ahora están los tres mucho más separados y eso impide las confusiones. En la variedad de ustedes, lo que han hecho ha sido pasar del dibujo 1-2, ¿sí? A, en la segunda línea, un dibujo único con un solo fonema, la S que pronuncian ustedes. ¿Bien hasta acá? ¿Bien hasta acá? Y esta es la famosa revolución fonológica de los siglos de oro. ¿Sí? El fenómeno de la aspiración también es una forma de simplificación.
Entiendo, Adriana, que te refieres a la aspiración de las casas, ¿no? Supongo que te refieres a eso. En principio lo podemos suponer también o lo podemos interpretar como una simplificación articulatoria, ¿sí? Un menor gasto de energía que pronunciar una sibilante, ¿sí? Eso explica por qué en algunas variedades no solo se está dando en posición implosiva, ¿verdad? Sino que se está generalizando también a posición intervocálica. Estoy pensando en zonas de Centroamérica, zonas de las Antillas o incluso, por ejemplo, en la zona de Antioquia, ¿no? Donde dicen cosas como nosotros, oxigenio, ¿sí? Y este tipo de cosas, ¿verdad? Es lo que se conoce como jejeo. Fíjense que es esa aspiración que generalmente ocurre en posición final, pasarla a posición comienzo de sílaba. Y sí, Isabel, eso es lo que, repito, defiende Frago y yo estoy de acuerdo con él, que ya existía algún grado algún grado no, ya existía un ceseo tal cual existe hoy antes de la conquista. Y él lo demuestra, él me refiero a Frago, lo demuestra con documentación de Andalucía del siglo XV, donde encuentra confusiones gráficas que nos están hablando de que ya había este tipo de confusiones, ya había un ceseo o un ceseo en todo caso, pero ya había algún proceso de cambio. ¿Sí? Repito, la teoría tradicional, ¿sí? Y la que se ha aceptado pues prácticamente hasta que Frago publica su libro en el año 93 y luego sus estudios sobre el ceseo a lo largo de estos últimos años, era la que indica la profesora Consuelo, ¿sí? La de esa cronología. Lo que hace Frago es adelantar la cronología. Y sí, lo de Caracas o cataplasma que dice Lirian, es la aspiración de la implosiva, ¿no? A mí la que me resulta muy interesante es lo que hacen, por ejemplo, en Honduras, se ha descrito bastante, ¿no? Ese nosotros, ¿sí? No en posición final, sino en posición intervocálica, ¿sí? Una compañera muy querida de Pereira, de la zona del eje cafetero colombiano, cuando yo hablaba con ella rápidamente, me respondía y me decía, sí señor, sí señor. Fíjense que es el mismo, en fin, lo estoy representando así, evidentemente no es una representación de lo fónico, ¿no? Pero bueno, ya nos entendemos. Fíjense que lo que están haciendo es una generalización de este fenómeno que se da en posición implosiva, ¿sí? Las casas, como tal, se produce eh, y luego lo que hace es generalizarse delante. Me desaparecen las sonoras. Totalmente de acuerdo, Consuelo, totalmente de acuerdo, ¿sí? Claro, pronunciar las sibilantes de por sí tienen que ser sordas, ¿sí? Porque son un ruido, ¿verdad? Y hacer que vibre la cuerda vocal, las cuerdas vocales cuando sale el aire es muy costoso, de manera que como indicas, es de esperar que desaparezcan las sibilantes sonoras. Pero siendo así, y tienes toda la razón, fíjense que todavía nos queda explicar algo. ¿Por qué desaparecen en español y no en otras lenguas románicas? ¿Sí? Y ahora vamos a ver quién tiene la culpa. ¿Vamos bien hasta acá? Quedémonos con esa idea de Consuelo, que me parece fascinante, o sea, me parece muy importante para entender esto, ¿no? El proceso de pérdida de las sonoras es lo esperable. Ahora lo que vamos a tener que explicar es por qué en el caso del español se generaliza y en otros idiomas románicos, sin embargo, no, ¿no? En el caso del francés se mantienen las sordas, es uno de los grandes problemas que tenemos los hablantes de español, ¿no? Para pronunciar bien el francés o el portugués, ¿verdad? El hecho de que no tenemos sibilantes sonoras y pronunciamos cualquier cosa. ¿Sí? El famoso ejemplo en el caso, Consuelo, corrígeme porque mi francés es pésimo y, en fin, en esto nos puedes ayudar. La oposición, ¿verdad?, entre el pescado y el veneno, en francés, el poisson y el poison, ¿verdad?, que nos causan tantos problemas, tantos problemas. Bueno, vamos bien hasta acá, ¿no? Fíjense que lo que hemos estado explicando hasta ahora han sido los cambios internos, es decir, cómo son esos procesos desde el punto de vista del sistema que explican el cambio. Pero bueno, más allá
de los cambios internos, también es importante, o a mí también me parece importante, explicar cómo son los procesos de expansión y generalización sociales, geográficos, de este fenómeno. Es decir, por un lado, sí, bueno, la propia estructura y la cuestión de la dificultad o menos dificultad de la pronunciación explica que desaparezcan, pero ¿cómo es el proceso de expansión social y geográfica? A ver, la poética. Bueno, no sé qué decirte, Yonarki, no sé qué decirte, pero vamos, si hay que renunciar a la J yo no tengo ningún problema. Es más, los extranjeros se alegrarían mucho, ¿verdad? Porque ya saben que es uno de los grandes problemas de los extranjeros que aprenden español, que son incapaces de pronunciar nuestra velar, ¿sí? En este caso, los caribeños, se incorpora aquí también a los venezolanos, van más avanzados, ¿verdad? También los colombianos, porque tienen la variante aspirada, frente a esta J que pronuncian los mexicanos, o pronunciamos los españoles, ¿verdad? Esta J que te raspa la garganta, ustedes tienen esa J aspirada mucho más sencilla, ¿sí? Que incluso llega a desaparecer, ¿no? Frente a mi mujer, el mujer de ustedes, que incluso se puede transformar en mujer. Por tanto, fíjate, Yonarki, que quizá justicia poética vamos en proceso de desaparición de ese elemento. Vamos ahí, vamos avanzando. Bueno, decía, me interesa también la cuestión, y vuelvo a la presentación, denme un minutito. Ay, no, no es aquí, denme. Es aquí. Vuelvo a la cuestión de lo social, ¿no? La cuestión de lo social. Es decir, por un lado tenemos esta explicación desde el punto de vista de lo sistemático, de lo que es el sistema en abstracto. Pero ¿cómo fue el proceso de evolución desde el punto de vista social? Bueno, pues se trata de una cuestión quizá menos analizada, quizá no podemos hacer esa especie de sudoku de cambios que acabamos de hacer ahora con el sistema, pero que, bueno, ya sabemos algunas cuestiones y me parecen importantes para poder entender mejor este proceso. Tenemos que tener en cuenta algo, y es que estos cambios, naturalmente, presentan una distribución social y geográfica, igual que siempre. Ya sabemos, lo dijimos al comienzo, que todos los cambios que se producen tienen una distribución social y geográfica. Y por lo que sabemos, el ensordecimiento parece que comienza muy pronto, ya les dije antes, en torno al siglo XIII, ¿sí? En una zona muy concreta, en la zona norte de la península. ¿Sí? En la zona norte de la península. Es probable que esta oposición entre sordas y sonoras, y enlazo con lo que ha dicho Consuelo, de la dificultad, de lo costoso que son estos fonemas, nunca estuviera demasiado impuesta en todas las clases sociales. Es decir, tenemos la impresión de que las clases populares nunca produjeron esta oposición entre sordas y sonoras, ¿sí? Este oso, ¿sí? Lo pronunciaban igual y se entendían. Pero lo cierto es que, por los datos que tenemos, parece que el cambio comienza en el norte peninsular. Entonces, se ha solido decir que quizá se debe una vez más a la influencia del vasco. ¿Por qué? Porque el vasco, sabemos que el vasco tiene un sistema de sibilantes muy rico. A día de hoy sigue manteniendo en algunos dialectos 6 sibilantes, en otros dialectos 4 sibilantes, pero en todo caso son siempre sibilantes sordas. El vasco no tiene sibilantes sonoras. ¿Sí? De manera que hay quien dice que estos vascos que aprenden castellano y que no son capaces de pronunciarlo bien, lo que hacen es hacer desaparecer a las sibilantes sonoras. ¿Sí? Por tanto, fíjense que en realidad tenemos dos causas que nos explican este proceso de ensordecimiento. Por un lado, la generalización de lo que es una posibilidad del sistema, ¿sí? Repito, lo que decía antes Consuelo. Estas sibilantes sonoras que son muy costosas y ya en el sistema existe la tendencia a perderlas, porque es mucho gasto para lo que obtenemos. Y por otro lado, unos hablantes que no las tienen en su lengua materna y que por tanto les debe resultar todavía más difícil que al resto. ¿Sí? Por tanto, fíjense que son dos posibles explicaciones. Hay autores que tienden por una explicación de tipo interno, otros que tienden por una explicación de tipo externo. Yo creo que probablemente tenemos
utilizando una idea de Germán de Granda, que pensar en una causalidad múltiple. Es decir, probablemente ya de por sí era muy costoso pronunciarlas, por tanto ya había una tendencia a perderlas, y encima vienen unos hablantes que no saben pronunciarlas porque no las tienen en su idioma. Pues miel sobre hojuelas, ¿no? Evidentemente van a ser dos factores que favorecen la pérdida. En todo caso, repito, se pierden desde muy pronto y parece ser que con una distribución de tipo geográfico y social. Comienza la pérdida en el norte y en las clases bajas y poco a poco va subiendo, poco a poco va extendiéndose, ¿sí? Social y geográficamente. Fíjense que los que defienden la idea del vasco dicen que eso es lo que explica por qué en castellano se produce esta pérdida de las sonoras y en otras lenguas románicas no, ¿sí? Bueno, pues probablemente sea un factor que explique en parte el proceso, pero repito, yo no creo que solo se explique por la presencia de la lengua vasca, del euskera. Yo creo que ya de por sí había cierta tendencia precisamente por lo costoso que resulta pronunciar estos elementos. En todo caso, lo que sabemos es que para el siglo XIII el proceso de ensordecimiento está en marcha. No les voy a decir que es general, una vez más, nos faltan datos de ciertas clases sociales y de ciertas zonas, pero es un proceso que ya está en marcha. Y el segundo paso, el reajuste de la H y la C, ¿sí? Se va a dar durante los siglos XIV y XV, ¿sí? Durante los siglos XIV y XV. Es decir, podemos suponer que durante esta época, en toda la península, lo que se está dando es un proceso de transformación que, una vez más, va a estar determinado desde lo social y desde lo geográfico, ¿sí? Probablemente este proceso es más rápido en algunos hablantes que en otros, ¿sí? Quizá las clases bajas generalizan antes el cambio lingüístico, las clases altas son más conservadoras, quizá en algunas zonas se generaliza antes este cambio lingüístico, otras zonas son más conservadoras. En todo caso, lo que podemos suponer es que durante los siglos XIV y XV vamos a encontrar variación peninsular. Es decir, lo que vamos a encontrar es la convivencia de algunos hablantes que utilizan el uso antiguo y otros hablantes que utilizan el sistema moderno, ¿sí? Por tanto, tenemos una situación en cierto modo incómoda, un proceso de cambio, con diversos sistemas conviviendo, que van a terminar cuando se generalice en unos lugares una de las posibilidades modernas y en otros lugares otra de las posibilidades modernas. Es decir, se va a producir un triunfo, como pone ahí, determinado geográficamente, ¿vale? Todos los grupos sociales y todas las zonas geográficas van a abandonar el uso antiguo y van a generalizar en su habla uno de los usos modernos, o bien el distinguidor o bien la confusión. Y este triunfo está determinado desde el punto de vista geográfico. El centro norte peninsular va a imponer la distinción, Andalucía va a imponer la simplificación, bien seseante, bien ceceante, ¿sí? En realidad hay residuos de confusiones y están esos pequeños focos ceseantes en algunos otros lugares que he citado al comienzo, pero bueno, eso ahora no me interesa, no me interesa. Por tanto, fíjense, se entiende muy bien el resultado. Es decir, de una situación de variación, lo que hacen los hablantes es abandonar el uso antiguo y generalizar alguno de los usos modernos. En ese sentido, no hay ningún problema, no hay ninguna dificultad. Pero sí que nos queda responder otra cuestión, que es, bueno, ¿por qué el centro norte prefiere la distinción y Andalucía prefiere la simplificación? Es decir, ¿qué es lo que lleva a que en Andalucía se imponga esa solución simplificadora? ¿Sí? Bueno, y para entender por qué en Andalucía se impone la solución simplificadora, tenemos que tener una serie en cuenta una serie de cuestiones sociolingüísticas y una serie de cuestiones que caracterizan el sur de la península en esta época y Sevilla especialmente. ¿Sí? ¿Cuáles son esas cuestiones? Pues son las cuestiones que tienen ahí. Por un lado, el andaluz, el habla que se genera en Andalucía, es una coiné. Y recuerden, en la coiné triunfan aquellos usos que suponen una simplificación. Por tanto, entre la distinción o la simplificación, ¿cuál tenía más posibilidades de triunfar? La simplificación. Y eso explica por qué triunfa en Andalucía.
Por otro lado, fíjense que como en estos momentos se está produciendo el cambio, todavía ninguno de estos usos, distinción, seseo, ceceo, está estigmatizado, ¿sí? No hay ninguno que se considere culto y otro que se considere vulgar. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad los tres están en igualdad de condiciones y cualquiera de los tres puede triunfar. Digo esto porque si ya en esta época la distinción se hubiera considerado más culta o más elegante que el seseo, es probable que tuviera más posibilidades de triunfar. Pero cuando se están generalizando estos usos, las tres posibilidades, ¿sí? Distinción, seseo y ceseo, se consideran igual de cultas, no hay ninguna estigmatizada en estos momentos. Luego veremos qué pasa posteriormente. ¿Vale? Por tanto, cualquiera de las tres puede triunfar, están en posición de igualdad, y evidentemente la idea de la COINE va a favorecer las simplificaciones. Por tanto, fíjense que esos dos rasgos sociolingüísticos favorecen la imposición del seseo-ceseo frente a la distinción. ¿Y cuál es el tercer factor? El prestigio de Sevilla. El prestigio de Sevilla. Piensen que Sevilla en el siglo XV y sobre todo en el siglo XVI, precisamente por el comercio con América, se transforma en la ciudad más grande y en la ciudad más rica de España. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que su forma de hablar se vuelve prestigiosa. Su forma de hablar se convierte en un habla que la gente quiere imitar porque se considera prestigiosa. Por tanto, fíjense, en Sevilla hay una coiné, en esa coiné puede triunfar cualquiera de los rasgos, pero por ser coiné triunfa la simplificación y además la simplificación seseante, y después Sevilla, o al mismo tiempo Sevilla, se convierte en un centro prestigioso lingüísticamente que lo que va a hacer va a ser no solo mantener su seseo, sino exportarlo. Y esto explica por qué el seseo llega a Andalucía Oriental, por qué el seseo llega a Canarias y por qué el seseo va a llegar a América. Por lo tanto, fíjense que el hecho de que Sevilla sea un habla prestigiosa y un habla seseante va a permitir entender también por qué el seseo va a pasar y se va a generalizar en América. ¿Vale? Por tanto, hay rasgos que tienen que ver con la cuestión puramente interna, el hecho de que la COINE favorece la simplificación, ¿sí? Hechos que tienen que ver con también la valoración social. Estos tres usos, en principio, se consideran iguales, por tanto, cualquiera puede triunfar. Y cuestiones que tienen que ver con la propia situación de Sevilla, como lugar prestigioso y, por tanto, lugar que va a imponer su forma de hablar, el seseo. ¿Sí? En estos mismos momentos, ya siglo XVI, luego se ve muy bien en el XVII, el ceseo, que no se da en la ciudad de Sevilla, sino que se da en el ámbito rural, va a empezar a perder su prestigio y a transformarse en un uso estigmatizado, precisamente porque no era el uso de la ciudad. Es un uso que se asocia al campo y que por tanto va a quedar reducido al ámbito rural, a las clases bajas y frente al prestigio del seseo, el ceseo va a mantener una cuestión o un valor estigmatizado, ¿sí? Se va a considerar un uso estigmatizado hasta el momento actual. Por lo tanto, fíjense que estos factores son los que sirven para explicar por qué y de qué manera el seseo termina por convertirse en la pronunciación general y en la pronunciación culta de la zona sur de la península. Factores externos, factores internos, factores sociolingüísticos y factores históricos. Y eso es lo que nos va a permitir entender ahora, ¿sí?, por qué, qué es lo que ocurre en América. ¿Bien hasta acá? ¿Preguntas? ¿Cuestiones? Entonces el vasco refuerza la tendencia al ensordecimiento. Yo creo que sí, Consuelo. Yo creo que sí. Pero también es una idea que tiene problemas. También es una idea que tiene problemas. Y te digo por qué. De nuevo, la teoría tradicional es lo que dice Pidal, ¿no? Pidal defiende la idea de que el vasco favorece el ensordecimiento, Frao lo mantiene, todos los autores lo mantienen, pero claro, uno podría decir, bueno, ¿y si los vascos tienen contacto con el castellano desde el siglo VII, desde el siglo VIII, desde los mismos orígenes, ¿por qué el ensordecimiento comienza a darse en el siglo XIII? Uno podría pensar que si la influencia es del vasco, tendría que haberse dado el ensordecimiento antes, ¿sí? Por tanto, es un problema esta teoría, pero también hay un problema a este problema, y es que uno puede decir, bueno, ¿y qué sabes si el ensordecimiento comienza antes, pero solo lo empezamos a reflejar en los escritos en el siglo XIII? Por tanto, fíjense que los problemas son muchos y variados, que es siempre lo que nos pasa
con la fonología histórica. Pero sí, yo defendería la idea, y enlazo con lo que dices, Consuelo, del vasco como un refuerzo, no como un origen, pero sí como un refuerzo. ¿Sí? Por tanto, serían causas internas y externas, una vez más, uniéndose, que lo que producen es un resultado lingüístico, lo que llama Granda, ¿sí? Esperen, porque le escribir cualquier cosa. Bueno, hoy estoy poco ágil. La causación múltiple o la cocausalidad. Uy, estoy más torpe que nunca. Ahí está, cocausalidad, ¿sí? Es decir, los hechos históricos, dice, los hechos de cambio lingüístico, dice él, no ocurren por una única razón, sino que en realidad se produce por varias razones, ¿no? Y en este caso, sería. Tiene razón, Andrés, hacen falta más datos locales y regionales, hacen falta meterse más en los archivos y seguir buscando documentación. Lo que pasa es que también la interpretación de los documentos de archivo no son fáciles, entonces es un problema. La norma andaluz y Sevilla como centro irradiador de innovaciones, totalmente, Consuelo. De hecho, yo ahora estoy hablando solo del ceseo, pero si habláramos del yeísmo, de la aspiración y demás, de nuevo Sevilla va a tener un peso muy importante, un peso importantísimo. ¿Por qué en el norte de España no había coiné? No había coiné, Soraya, en el norte porque el castellano es originario de la zona del norte. Recuerda que para que haya una coiné tienen que encontrarse gentes que hablan de forma diferente y eso da lugar a cambios. En el caso del norte, lo que no hay en realidad son emigraciones. Las emigraciones, conforme avanza la mal llamada reconquista, ¿verdad? Del norte hacia el sur, lo que se produce es que se conquista Toledo y Toledo se puebla con gente de diversas regiones del norte, pero no hay inmigraciones de gente de Burgos hacia el País Vasco, o sea, hacia el norte, o de gente de Toledo hacia Cantabria. Por tanto, allí como digamos que en cada uno de los lugares, estoy simplificando, pero solo había una variedad, no se produce una coine. Para que haya una coine tiene que haber encuentro de variedades lingüísticas. Y eso se produce en el sur porque conforme se van conquistando estas tierras a los musulmanes, se van repoblando con gente que viene del norte, que habla diferente y que produce la situación para que se dé una coine. Pero el prestigio de Sevilla tiene que ver con que en ese entonces era un punto de salida para América. Sí, Joana, eso es lo que explica que Sevilla se convierta en la ciudad más rica, ¿verdad? No es que fuera un punto de salida, es que era el único punto de salida. ¿Sí? El único punto legal de salida para América hasta principios del siglo XVIII, si no me equivoco, va a ser Sevilla. Luego pasa a Cádiz, ¿verdad? Y luego a finales del XVIII se abren otros puertos, por ejemplo La Coruña, ¿no? En Galicia. Pero claro, fíjate que todo el comercio de América estaba monopolizado por Sevilla. Eso hace que Sevilla sea una ciudad riquísima, que sea una ciudad que crezca muchísimo, es la ciudad más grande de la península en el 16, y que sea una ciudad, bueno, pues culturalmente radiante, ¿no? Radiante. Y eso explica que su forma de hablar sea prestigiosa, naturalmente. ¿Toledo también tuvo el mismo prestigio que Sevilla? Bueno, sí, Toledo era la capital, digamos, ¿no? Tradicionalmente Toledo era la capital, entonces serían los dos centros, ¿no? Toledo versus Sevilla, luego Toledo se pasa a Madrid, ¿verdad? Y ahí está ese famoso artículo de Pidal, Sevilla frente a Madrid, hablando de el uso mío, que sería el que deriva de la norma del prestigio de Madrid, y el uso de ustedes, perdón, que es el que deriva del prestigio de Sevilla. Pero la historia también es un poco más compleja, Daniel. Y te digo porque Pedro Sánchez Prieto ha tenido ahora un proyecto de investigación sobre el español de Toledo y él descubre muchos fenómenos que se dan en Toledo que no pasan a la norma. Por tanto, la situación es un poco más compleja. No es solo, o sea, cuando digo que Toledo es prestigioso, no quiero decir que todos los rasgos de Toledo pasen a la norma de prestigio. ¿Sí? Algunos sí y otros no. Pero en fin, la idea tradicional, por no entrar en esas discusiones, podría ser esa. ¿Sí? Toledo va a favorecer o va a crear un estándar, que es el estándar norteño al que yo pertenezco. Sevilla va a ser la base de un estándar sureño, que es al que ustedes pertenecen. ¿Sí? Ta, 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 ta.
No, no te equivocas, Cecilia, tienes toda la razón, sí. Sevilla como zona comercial y claro, zona de llegada. Piensa en lo que decíamos, no sé quién lo decía antes, ¿no? La Coiné comienza en Sevilla con toda esta gente que emigraba a Sevilla y ahí se ponían en contacto antes de tomar el barco para llegar a América, ¿no? José Enrique, tienes también la razón, ¿no? Enlaza con lo que acaba de decir Cecilia más arriba, ¿sí? Sevilla como, de hecho, Alvar tiene un trabajo que se llama algo así como Sevilla microcosmos lingüístico, ¿no? Donde habla precisamente de esta idea de Sevilla como, pues como un crisol dialectal, ¿no? Como una especie de olla donde se mezclan todos los dialectos y da lugar, pues, por un lado, a esa variedad y por otro lado, exporta hacia América. El ceseo en América, además de un fenómeno de simplificación, también sería refuerzo. No, no entiendo muy bien a qué te refieres, Isabel. No, no, a ver, perdón, a lo mejor lo he expresado mal. No, no digo que el ceseo existía en América antes de que llegasen los españoles, ¿eh? Lo que quiero decir es que cuando los españoles llegan a América llevan ya ceseo, ¿sí? Es decir, yo no, vamos, Frago, que es el que lo ha estudiado, no fecha el seseo en un momento, no, dice que la aparición del seseo no es posllegada a América, sino prellegada a América. Él dice, ya hay seseo en Andalucía en el siglo XV. Y eso va a permitir entender qué pasa en América. ¿Sí? No, yo no creo que para el seseo tengamos que pensar en sustrato. Porque si pensáramos en sustrato, tendríamos que pensar que el seseo se va a dar en alguna zona, pero se da en toda América. Lo que probablemente no tenga que ver con la influencia de una lengua indígena, porque sería muy raro que lenguas tan sumamente dispares como hay en América influyeran de la misma manera. Por tanto, no, el seseo pues, es una cuestión hispánica. Bueno, bien hasta acá, me dan 10 minutitos para hablar de América, porque dirán que con todo esto todavía no he hablado de América. ¿Qué lámina, Andrés, te refieres al PowerPoint este? Sí, bueno, mi idea era, creo que lo hablé con Joana, ¿no? Que me corrija Joana si no. Mi idea era dejar luego, cuando acabemos el curso, igual que una serie de bibliografía, todas los PowerPoints. Pero vamos, si te interesa este, pues escríbeme, Andrés, y te lo envío ya mismo. Pero vamos, luego van a estar a disposición de ustedes todos los PowerPoints, ¿sí? Entonces no se preocupen por eso. Bueno, dame un minuto entonces para hablar de qué es lo que ocurre en América, ¿sí? ¿Qué ocurre en América cuando con el ceseo, ¿no? A partir de esta situación de la península, que repito, parece ser que ya es así en el siglo XV, eso es lo que dice Frago, ese articulito que también les enviamos sobre el ceseo, es un artículo de Frago, habla también de todas estas cuestiones, ¿sí? Lo que encontramos en América, precisamente enlazando con esta idea de toda la gente que emigra de las diversas zonas de la península, ¿verdad? Lo que encontramos desde los mismos orígenes es una variación, una situación de variación. Estos hablantes que han emigrado de la península, algunos ceseaban, otros ceceaban y otros distinguían. Por tanto, lo que vamos a encontrar en América desde los mismos orígenes es la convivencia de estas tres posibilidades, ¿sí? Resultado del proceso de evolución que hemos descrito. Yo les digo, entre paréntesis, yo estoy convencido que por lo menos a una zona como el Yucatán tuvo que llegar también la pronunciación antigua. ¿Sí? Y esto enlaza con lo que decía Consuelo de el abandono de esta pronunciación en el siglo XVI. Seguro que a principios del siglo XVI todavía había hablantes que tenían esta pronunciación, porque si no, no se entiende, por ejemplo, que exista la palabra cenote y que digamos cenote, o bueno, en el caso de ustedes cenote, pero que lo escriban con C. En fin, es una teoría mía que tengo por ahí, algún día lo escribiré si me atrevo, ¿no? Algún día que esté así como, así muy para arriba, ¿no? Bueno, en todo caso, repito, llegamos a América y lo que encontramos es convivencia, por lo menos, de estas tres posibilidades, ceseo, ceseo y distinción, ¿sí? Recuerden, emigrados del norte de la península que distinguían, emigrados andaluces que ceseaban, emigrados andaluces que ceceaban, emigrados canarios que también presentan confusión, emigrados portugueses, emigrados vascos, ¿sí? Por tanto, fíjense que lo que tenemos es una situación de convivencia de estas pronunciaciones,
Alguien podría pensar, bueno, pues algo semejante a lo que pasaba en España, porque después de todo en España también había una zona donde se distinguía, una zona con seseo y una zona con ceseo. No exactamente igual. ¿Por qué? Porque en el caso de España, una vez más, estas posibilidades estaban repartidas geográficamente y socialmente. Es decir, convivían, pero no en el mismo lugar y en la misma clase social, sino que en unas zonas se daban unos y unos grupos sociales hacían unas y otras clases sociales y otras zonas hacían otras. Lo que tenemos en América, una vez más, es estas tres posibilidades conviviendo juntas, ¿sí? Es decir, lo que tenemos otra vez es estos españoles emigrados que se escuchan y se escuchan diferentes, se dan cuenta de que hablan diferente. Por tanto, fíjense que si esa situación es la que permitía una coineización, en el caso de las sibilantes se va a producir exactamente lo mismo. Es decir, las sibilantes van a experimentar este proceso de coineización que nos lleva de una situación de variación que acabo de describir a una situación de unión con una única pronunciación. ¿Vale? Por tanto, fíjense que como repito, primero convivían, ¿verdad? Las tres pronunciaciones, después con el proceso de coinización lo que se va a producir va a ser un cambio, ¿sí? Un cambio que nos va a llevar hacia el seseo, nos va a llevar hacia el seseo. ¿Por qué? Recuerden, en las coinizaciones se imponen las variedades simplificadoras, ¿sí? Frente a la distinción que tenía dos fonemas, va a triunfar el seseo que tiene una distinción. Un único fonema. ¿Sí? Por tanto, lo que vemos es, a lo largo de la historia, es un trasvase continuado de usuarios de esta distinción que pierden la distinción y pasan a utilizar una norma distinguidora, si quieren andaluzada, que desde muy pronto se va a convertir en la norma propiamente americana. Los americanos van a asumir esta pronunciación confundidora como un rasgo de identidad. Y luego voy a hablar de la cuestión de la identidad. ¿Sí? Por lo tanto, fíjense, repito, que en este proceso de coinización lo que vemos es este cambio de esta situación de variación hacia una posibilidad única. Y eso lo vemos analizando documentación, lo ha analizado Fontanella de Weinberg. Por ejemplo, dice, vemos en textos escritos por hablantes de zonas distinguidoras que llevan muchos años en América que ya confunden, lo que quiere decir que se han vuelto seseantes. ¿Sí? Dice también, vemos, por ejemplo, que aquellos criollos que ya nacen en América, ¿sí? O, por ejemplo, esa pequeña cantidad de indígenas que aprenden un español seseante, confundidor, ¿sí? Por tanto, fíjense que, repito, de esta situación de variación, por un proceso de coinización donde triunfan las simplificaciones, se va a dar la generalización del seseo. Y eso se ve, ya les digo, porque hablantes cambian su forma de pronunciar o porque aquellos que aprenden un español ya con seseo. ¿Sí? Por tanto, es un proceso de variación hacia unidad. Y es un proceso, como pone ahí, muy rápido, muy rápido. Y les pongo algunos ejemplos. En el caso de Nueva Granada, ¿sí? Lo que es la actual Colombia en concreto, dice Coq Hincapié en un libro del año 69, El seseo en el nuevo reino de Granada, que en el caso de Bogotá, porque ella analiza Bogotá, para la segunda generación de pobladores, el seseo ya estaba generalizado, ¿sí? Por tanto, ya a finales del siglo XVI en Bogotá, toda la gente seseaba. ¿Sí? Bogotá, ya saben, se funda en 1538, se ha perdido la documentación anterior a 1550 por un incendio en el archivo. Ella analiza de 1550 a 1600 y dice, ya para 1600 todos seseaban. Proceso muy rápido, ¿sí? Proceso muy rápido. También en el siglo XVI encontramos casos de seseo en zonas como México, Puerto Rico, Buenos Aires, Tucumán, lo que demuestra que este proceso de coinización que lleva al seseo va a ser muy, muy rápido, ya para el siglo XVI. ¿Sí? De hecho, la misma Fontanella dice que para 1650 el seseo está totalmente generalizado entre criollos, mestizos e indígenas. ¿Sí? Mestizos e indígenas. Bien. Bien. Sigo, denme 2 minutos más. De hecho, yo juraría que con esto acabo ya. Ah, sí, denme 2 minutitos más. Claro, les estoy diciendo el seseo y me dirán, bueno, ¿y qué pasa con el ceseo? Bueno, lo que se impone en toda América sabemos es el seseo, pero
En aquellos lugares donde los emigrados son de tipo ceceante, ¿sí? Es fácil que la imposición que triunfe, perdón, que la posibilidad que triunfe en los procesos de coinización sea el ceceo. Quiero decir, cuando se encuentran distinguidores ceseantes y ceceantes, ¿sí? Se va a producir la coinización, va a triunfar el ceseo. Ahora bien, en aquellos lugares donde lo que encontramos son distinguidores pocos ceseantes y muchos ceceantes, también se va a producir una coinización, también va a triunfar una simplificación, pero esa simplificación probablemente sea el ceceo. ¿Por qué? Porque son muchos, ¿sí? Por eso hablo de homogeneidad dialectal. Recuerden que América se sabe, no siempre, pero que se producían estas emigraciones en racimo. Es decir, uno se iba de no sé qué pueblo de Sevilla a San Pedro Sula, le iba muy bien y entonces empezaba a llamar a otra gente de su pueblo de Sevilla para que se fueran a San Pedro Sula, de manera que la emigración no era general, sino que muchas veces lo que se daba era de un lugar específico de España a un lugar específico de América. Si lo que tenemos en ese lugar específico de América es muchos emigrados que cecean, ¿sí? Aunque hubiera algún ceseante y algún distinguidor, la COINE va a favorecer la simplificación y, por tanto, van a favorecer el ceceo, ¿sí? Porque son mayoritarios. Sobre todo cuando estas zonas donde se da esta homogeneidad dialectal están lejos de los grandes centros culturales. Porque en los grandes centros culturales, como la Ciudad de México, como Lima, como, qué sé yo, como Quito, ¿verdad? El ceseo se va a imponer pronto y se va a convertir en un rasgo de prestigio. Estas zonas que están más alejadas de los centros de cultura tenían la posibilidad de que triunfara el ceceo porque no había nadie diciendo no ceces porque eso es hablar mal. ¿Sí? Por tanto, eso explica que el ceceo se mantenga en zonas como Honduras, El Salvador, el interior de la Argentina, zonas del interior de Venezuela, precisamente porque eran estas zonas que estaban más apartadas, si quieren, zonas más periféricas, que estaban más apartadas de los grandes centros de cultura, donde se va a imponer rápidamente confusión ceseante como rasgo de cultura. Y por tanto no le dan posibilidades al ceceo. Donde no está ese prestigio, ¿verdad? Pues puede triunfar el ceceo. Fíjense que estamos hablando de ese proceso de estandarización del que hablamos cuando hablamos del proceso de coineización. Bueno, hoy voy a abusar, así que les pido 3 minutos más, simplemente para llegar al punto E, ¿sí? Ya estamos en el D. Por supuesto, este proceso no ocurre de forma automática, ¿verdad? Es un proceso que lleva su tiempo, y de hecho lo que encontramos en el siglo XVII y XVIII es todavía textos de gente que sabemos que distinguía, que pronunciaba la distinción como pronuncio yo, ¿sí? Piensen que durante el siglo XVII y XVIII siguen emigrando gentes de la península con la distinción, por tanto en América se va a escuchar la distinción, pero cada vez más el ceseo va a ser una norma de prestigio, ¿Hasta cuándo se conservan restos de distinción de ese Z, como yo pronuncio? Dice Rocío Carabedo que hasta hoy en algunas zonas y en unos usos muy concretos de los Andes peruanos. Voy a dejar ese caso, ¿sí? Repito, ¿hasta cuándo se pronuncian estas distinciones? Había gente que pronunciaba como yo, según Guitarte, en un trabajo delicioso, que es sobre la historia del ceseo, todavía hasta mediados del siglo XIX vamos a encontrar en América gente que distingue la S y la C. Y él pone algunos ejemplos maravillosos de la zona de Nariño, ¿verdad? Del español de Pasto, del sur de Colombia. Saben que es la última zona que acepta la independencia, ¿verdad? Son más realistas que nadie. Y él dice, Guitarte dice, bueno, quizá por eso seguían manteniendo esta distinción entre el S y la C precisamente como un rasgo de relación con la península. En todo caso, el ceseo cada vez se va imponiendo más. En el XIX todavía queda esa idea entre las clases altas de que distinguir es más elegante, más prestigioso que confundir. El propio Guitarte da algunos ejemplos. Cuento un ejemplo de Sarmiento, cuando está, Domingo Faustino Sarmiento, cuando está exiliado en Montevideo, que lo llevan a pues, una especie de jornada literaria y las niñas de la alta sociedad montevideana recitan poemas intentando distinguir, ¿verdad? Intentando pronunciar como yo y parece ser que le salió horrible porque evidentemente su forma de pronunciar era ceseante y Sarmiento escribe muchas barbaridades
en su diario sobre esta cuestión, pero fíjense que lo importante de esto, más allá de la anécdota, es que nos está diciendo que todavía existe en el siglo XIX la conciencia de que la distinción es más prestigiosa que el seseo. Por más que para el siglo XIX todos los hablantes, o casi todos, dejemos aparte a los nariñenses, a los pastusos, la mayor parte ya fueran seseantes, ¿sí? Y de hecho sabemos que en el siglo XIX ya el seseo se ha tomado como un rasgo de identidad americana. Los americanos se reconocen como seseantes y consideran el seseo un rasgo propio de su pronunciación. Y de nuevo ahí hay un ejemplo muy bueno de las guerras de la independencia, en concreto de la zona de Venezuela. Se dice que cuando atrapaban a un soldado, ¿verdad?, le hacían pronunciar, los independentistas, cuando atrapaban a un soldado, para saber si era de los suyos o de los otros, le hacían pronunciar Francisco. ¿Sí? Y evidentemente si pronunciaba una interdental como habría pronunciado yo, pues tenía un problema grave. Fíjense que eso nos está diciendo que los criollos reconocían el seseo como un rasgo identificador de ellos mismos, es decir, como un rasgo de identidad. Por eso preguntas al otro cómo lo pronuncia para ver si lo pronuncia diferente, ¿sí? Esto quiere decir que probablemente muchos soldados que mandaron de Sevilla o de Canarias se salvaron, ¿verdad? Porque también decían Francisco. Pero en todo caso, fíjense cómo el seseo ya para este momento se ha convertido en un rasgo de identidad, ¿sí? Y lo poco que se conserva de la distinción es una cuestión puramente artificial. Eso también explica que, por ejemplo, los puristas en el siglo XIX, ¿verdad?, estén constantemente criticando el seseo, ¿sí? Si leen libros de estos puristas de barbarismos provinciales, usos viciosos del español de no sé dónde, ¿verdad?, que escribían pues estos eruditos locales, ¿verdad?, todos ellos critican el seseo, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que evidentemente era un rasgo absolutamente generalizado y por eso lo están criticando, precisamente por su generalización, ¿sí? En todo caso, siglo XIX, desaparecen estos usos artificiales, ¿sí? Se está produciendo esta progresiva asimilación de los focos ceceantes americanos y esto hace que el seseo a día de hoy se haya conformado como un rasgo identificador del español americano, probablemente el único rasgo que se da a nivel continental. Y esto explica por qué en 1965 el segundo congreso de la Asociación del segundo congreso de las Academias de la Lengua Española, que eso significa ALE, ¿verdad?, admite el seseo como rasgo de pronunciación legítima del español al mismo nivel que la distinción. Es cierto, tardan hasta 1965 para hacerlo, pero fíjense que en el fondo, lo que ya saben que las academias no somos muy rápidos, lo que están hablando es precisamente de la importancia que tiene este rasgo en la identidad lingüística americana y la importancia que tiene América dentro de la configuración lingüística del español. Precisamente esta aceptación es la culminación de todo este proceso que he estado describiendo a la carrera, me consta, en estos minutos. ¿Bien hasta acá? ¿Preguntas? ¿Cuestiones? ¿Alguna cuestión? Veo que no. Sábado, están todos deseando irse y yo hablando de fonología histórica. Sí, lo de Francisco es muy interesante, es muy interesante. Y está, mira, no sabía Alvarado, todavía en el siglo XX. Yo estaba pensando en el caso de, lo diré, de Batres Jauregui, Antonio Batres Jauregui, que escribe en 1892, publica Diccionario de Barbarismos Guatemaltecos, algo así se llama. Donde precisamente está criticando estos usos incorrectos del español de Guatemala y uno de ellos es la cuestión del seseo, ¿sí? Esta cuestión aparece también mucho en la prensa del siglo XIX, estas ideas estoy pensando en un ejemplo de Argentina, qué buenos que son nuestros actores porteños, ¿verdad? Son tan buenos que incluso pronuncian bien la S y la C, no como hacemos aquí, que lo hacemos muy mal, ¿sí? Ese es un rasgo de qué bien que pronuncian y a veces lo que dicen es qué bueno que es este actor
Qué pena que no sea capaz de pronunciar correctamente y confunda las S con las T. Fíjense que era como una especie de obsesión que está ahí, que nos está hablando de este proceso de generalización y bueno, y toda esta cuestión. Yo, Jefferson, soy de Bilbao, soy del País Vasco, pero vamos, llevo muchos años fuera y no tengo poco acento del País Vasco, ¿sí? No, es difícil que me reconozcan como vasco, pero soy de Bilbao, soy de allá. ¿Preguntas, cuestiones? No, ya me he pasado hoy mucho, ¿no? ¿Alguna última cuestión? Ah, Lisandro Alvarado. Lisandro Alvarado. Sí, yo creo que he leído algo de Lisandro Alvarado por la descripción que hace del uso de no más en Venezuela, para una tesis que dirigí. Sí. Esos textos son muy interesantes. Esos textos que son estos textos de barbarismos provinciales, estos puristas, ¿verdad?, que corrigen lo mal que habla todo el mundo, son textos muy interesantes para hacer estudios de dialectología diacrónica. Es decir, si es como el appendix probi, si alguien conoce el appendix probi del latín, ¿no? Si Lisandro Alvarado dice qué mal hablan los venezolanos en 1929 porque dicen esto, esto, esto y esto, nos está describiendo cómo era realmente el español de Venezuela en 1929. De ahí se pueden hacer unos trabajos de dialectología histórica muy interesantes, muy, muy, muy interesantes, muy interesantes. Y en cuanto a lo que dice Andrés, que es denso el contenido, me consta que es denso y sobre todo de por sí la fonética y fonología es densa. Por eso, como nos queda una clase antes de que yo, de que hagamos esa pausa, porque yo me voy a Costa Rica, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Relean, si tienen tiempo y ganas, esto para que el viernes podamos solucionar dudas. Empezamos con el voceo y así en las siguientes clases, voceo léxico y todavía nos da tiempo a trabajar con la cuestión de los documentos, que me parece que puede ser interesante para ver cómo se puede trabajar con la documentación y qué es lo que hacemos los historiadores de la lengua. ¿Sí? Bien, hasta acá. Muchas gracias, Alan. Soñé muchos años explicando esto, pero en fin, el tema es denso. Por mucho que uno lo quiera explicar más o menos fácil, es difícil, no hay otra. Perfecto. Pues entonces, si quieren, vamos a dejarlo así. Me he pasado ya 10 minutos, como acostumbro, y, y bueno, y seguimos el viernes, ¿vale? Y cualquier duda, pues me dicen, y si no, pues avanzamos con la morfosintaxis. No sé, Joana, ¿estás por ahí? Te envío a ti el PowerPoint y tú lo repartes, o sea, y tú lo subes allí, ¿sí? Perfecto. Ya lo tengo y hoy lo envío. Ah, Ya envié los dos fantástico. anteriores al final Ah, de la sesión. estupendo. Estupendo. Bueno, pues entonces ahí tienen el PowerPoint. Cualquier cosa entonces revisamos el viernes. ¿Sí? Nos vemos entonces. Buen fin de Perfecto. semana. Aquí en España tenemos Gracias. puente hasta el martes, así que disfruten, que yo disfrutaré de 4 días de vacaciones. Nos vemos. Chao, hasta luego. Chao, Chao. chao, hasta luego. Bueno.